3. Juan estaba en el río, con el agua a la cintura. La mayoría de los esenios se había congregado en las orillas para mirarlo. Glogaware buscó sus ojos. No puedo, Juan. No soy yo quien debe hacerlo. El Bautista musitó. Es tu obligación. Glogaware se estremeció al internarse en las aguas junto al Bautista. Sentía que la mente le flotaba. Se detuvo, trémulo, incapaz de moverse. Resbaló sobre las rocas del río y Juan tuvo que extender una mano para tomarlo del brazo y sujetarlo. En el cielo despejado, el sol ocupaba el cenit y se abatía sobre sus cabezas desnudas. «Emmanuel», gritó Juan de pronto. «El espíritu de Adonai sea contigo». A Glogaware le resultó difícil hablar. Sacudió la cabeza ligeramente. Le dolía y apenas podía ver. Era la primera vez que lo atacaba una migraña desde que había llegado allí. Quería vomitar. La voz de Juan le llegó muy lejana. Se bamboleó en medio de las aguas. Y mientras comenzaba a caer hacia el Bautista, la escena que lo rodeaba volvió a desvanecerse. Sintió que Juan lo aferraba y se oyó decir con desesperación: «Juan, bautízame». Y luego sintió agua en la boca y en la garganta, y tuvo que toser. La voz de Juan gritó algo y arrancó una respuesta en los hombres que había en ambas orillas. El rugido que lo ensordecía aumentó y adquirió otra cualidad. Pataleó en el agua y sintió que lo alzaban. Los esenios se mecían como si fueran un solo cuerpo, cada uno de los rostros vuelto hacia el sol cegador. Glogaware comenzó a vomitar en el agua. Se tambaleó. Las manos de Juan lo aferraron por los brazos con fuerza y lo condujeron a la orilla. De las bocas de los esenios provenía un murmullo rítmico y peculiar que acompañaba el mecer de sus cuerpos subiendo hacia un lado, descendiendo hacia el otro. Glogaware se cubrió los oídos cuando Juan lo soltó. Seguían doblándolo las náuseas, pero ya no tenía que vomitar y el dolor resultaba peor aún. Se marchó a paso vacilante, casi sin poder mantener el equilibrio. Echó a correr, con las orejas todavía cubiertas, a correr, por el suelo rocoso, a correr, mientras el sol latía en el cielo y su calor le percutía en la cabeza, a correr. Evangelio de Mateo. Pero Juan se lo impedía, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús le respondió: «Déjate ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia». Juan, entonces, le dejó. Bautizado Jesús, salió del agua al punto, y aquí que los cielos se le abrieron y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Una voz de los cielos decía: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco». Capítulo 3. Versículos 4 a 17. En aquella época tenía 15 años. Le iba bien en la escuela. Había leído los periódicos acerca de las pandillas de Teddy Boys que asolaban el sur de Londres, pero las imágenes que vio de los jóvenes con ropas pseudoeduardinas le parecieron bastante inofensivas e idiotas. Había ido al cine, a Bristol Hill, y luego decidió regresar a su casa caminando, pues un helado se llevó casi todo el dinero que tenía para el billete del autobús. Salieron del cine casi junto con él. Apenas reparó en ellos cuando lo siguieron por la colina. De pronto, lo rodearon. Eran chicos de tez muy blanca y de rostro perverso. Casi todos 1 año o 2 mayores que él. Creyó reconocer a 2 de ellos de algún lado. Iban a la gran escuela del ayuntamiento, que daba en la misma calle que la escuela de gramática a la que él asistía. Jugaban al fútbol en el mismo campo. «Hola», saludó débilmente. «Hola, hijo», repuso el Teddy Boy de más edad. Estaba de pie, con una rodilla inclinada, sonriéndole, con el inexcusable chicle. «¿A dónde ibas?» «A casa». «A casa», repitió el más corpulento, imitando su acento. «¿Y qué harás cuando llegues?» «Me acostaré». Carl trató de evitar la emboscada, pero no lo dejaron. Lo obligaron a retroceder hasta la entrada de una tienda. Lejos, los coches pasaban por la calle principal. Había buena luz, los faroles callejeros y los fluorescentes de las tiendas. Pasaron varias personas, pero ninguna se detuvo. Carl comenzó a sentir pánico. «¿No tienes deberes que hacer, hijo?», intervino otro, pelirrojo, con pecas y ojos de un gris acerado. «¿Quieres pelear con alguno de nosotros?», preguntó un tercero. Era uno de los que conocía. «No peleo. Dejadme ir». «¿Tienes miedo, hijo?», preguntó el cabecilla, sonriente. Con deliberada ostentación, hizo un globo con el chicle y volvió a meterlo en la boca para proseguir mascando. «No. ¿Por qué iba a querer pelear con vosotros?».
Ah. ¿Te crees mejor que nosotros? ¿Se trata de eso, hijo? No. Comenzaba a temblar. Las lágrimas amenazaban con asomarle en los ojos. Claro que no. Claro que no, hijo. Intentó avanzar, pero lo empujaron de nuevo hacia el zaguán. Eres ese tipo con apellido alemán, ¿eh? Dijo el que conocía. El del apellido de Gárgara. Glogauer. Dejadme ir. A tu mami no le gustará que llegues tarde, ¿verdad? Más parece un apellido judío que alemán. ¿Eres judío, hijo? Tiene aspecto de serlo. ¿Eres judío, hijo? ¿Eres Moise, hijo? ¿Eres judío, hijo? Basta ya, gritó Karl. Los empujó. Uno de ellos le incrustó un puñetazo en el estómago. Aulló de dolor. Otro le dio un empellón y lo hizo trastabillar. La gente iba y venía deprisa por la calle. Al pasar miraban al grupo. Un hombre se detuvo, pero su esposa lo obligó a seguir. Son solo unos chicos peleando, argumentó. Bájale los pantalones, sugirió uno, con una carcajada. Eso nos sacará de dudas. Karl se abrió paso con un empujón y esa vez no opusieron resistencia. Echó a correr por la colina. Démosle ventaja, oyó que proponía otro. Siguió corriendo. Entonces comenzaron a seguirlo, entre risas. Pero todavía no lo habían alcanzado cuando tomó por la avenida donde vivía. Llegó hasta la casa y se metió corriendo en el callejón oscuro que había a un costado. Entró por la puerta trasera. Su madrastra estaba en la cocina. ¿Qué te pasa?, le preguntó. Era una mujer alta y delgada, nerviosa e histérica. Tenía el cabello negro despeinado. Pasó de largo hasta el comedor. ¿Qué te pasa, Karl?, le gritó. Tenía la voz aguda. Nada, respondió. No quería escándalos. Cuando despertó hacía frío. El falso amanecer era grisáceo, solo veía tierras yermas por doquier. No recordaba gran cosa del día anterior, salvo que había corrido una gran distancia. El rocío le había humedecido el taparrabos. Se mojó los labios y restregó la prenda por el rostro. Como sucedía siempre después de sus migrañas, se sentía débil y completamente exhausto. Al verse el cuerpo desnudo, advirtió cuánto había adelgazado. Era producto de la vida con los esenios, por supuesto. Se preguntó por qué habría sentido tanto pánico cuando Juan le pidió que lo bautizara. ¿Sería mera honestidad? ¿Algo en el que se resistía a engañar a los esenios para que lo tomasen por profeta? No lo sabía. Se envolvió la cadera con el taparrabos y lo ató con fuerza por encima del muslo izquierdo. Supuso que lo mejor sería tratar de volver al asentamiento y disculparse ante Juan, si aún le era posible. La máquina del tiempo ya estaba allí. La habían transportado usando solo cuerdas de cuero. Si pudiera encontrar un buen herrero o quizás un orfebre, tal vez le sería posible repararla. Pero el viaje de regreso entrañaría graves peligros. Se preguntó si debía regresar a la época de partida o intentar acercarse a un tiempo más cercano a la crucifixión real. No había viajado al pasado para presenciar la crucifixión, sino para captar el clima que había en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, cuando Jesús supuestamente se presentó en la ciudad. Mónica creía que Jesús había asolado el lugar con una banda armada. Decía que todas las evidencias apuntaban en esa dirección. Todas las evidencias de un tipo, solo que él no se avenía a darlas por ciertas. Estaba seguro de que debía de haber existido algo más. Si pudiera conocer a Jesús. Por lo visto, Juan no sabía nada de él, aunque había mencionado una profecía según la cual el Mesías sería nazareno. Había muchas profecías y gran parte de ellas incurrían en contradicciones. Comenzó a caminar en dirección al asentamiento de los esenios. No podía haber ido tan lejos. Pronto reconocería las colinas donde se ocultaban las cuevas. El calor no tardó en aumentar y el suelo se volvió más seco. El aire temblaba ante sus ojos. La sensación extenuante que lo despertó cobró intensidad. Tenía la boca seca y las piernas se le doblaban. Lo atormentaba el hambre y no tenía nada para comer. Tampoco veía señales del macizo donde moraban los esenios. 3 kilómetros al sur se alzaba una loma. Decidió encaminarse hacia allí. Tal vez en ese sitio le fuera posible orientarse o hubiera alguna aldea donde le diesen de comer. El suelo arenoso se convirtió en polvo volátil que lo envolvía cada vez que sus pies lo levantaban. Algunas raíces primitivas se adherían a la tierra y a las rocas protuberantes que tendían trampas a sus pies. Cuando por fin comenzó a ascender la ladera,
tenía el cuerpo ensangrentado y herido. El trayecto hasta la cima, que quedaba mucho más lejos de lo que había supuesto, le resultó escabroso. Resbalaba en las rocas sueltas que se desperdigaban por la ladera, caía sobre su propio rostro y se aferraba con las manos y los pies llagados para no deslizarse hasta el pie nuevamente. Se agarraba a los líquenes y a las matas que brotaban aquí y allá, y cuando podía, se abrazaba a las afiladas lenguas de roca que asomaban del suelo. Descansaba a menudo. Tenía la mente y el cuerpo adormecidos de dolor y de cansancio. El sol lo hacía sudar. El polvo se pegaba a la humedad de su cuerpo semidesnudo, cubriéndolo de una costra arcillosa. Del taparrabos solo quedaban jirones. El mundo estéril giraba a su alrededor. El cielo se fundía con la tierra, roca amarilla con nubes blancas. Nada permanecía quieto. Llegó a la cima y se tendió, jadeante. Todo era irreal. Oyó la voz de Mónica y creyó verla por un instante, con el rabillo del ojo. No seas melodramático, Carl. Se lo había dicho muchas veces. Y la que respondió fue su propia voz. Nací fuera de mi época, Mónica. En esta era de razón no hay sitio para mí. Acabará conmigo. Replicó la voz de ella. Culpa, miedo y tu propio masoquismo. Podría ser un psiquiatra brillante, pero escoges rendirte por completo ante tus propias neurosis. Cállate. Rodó sobre la espalda. El sol se ensañó con su cuerpo magullado. Cállate. Es el síndrome cristiano, Carl. Ahora solo te falta convertirte al catolicismo. No me sorprendería en absoluto. ¿Dónde ha quedado tu entereza intelectual? Cállate. Vete, Mónica. Tus pensamientos parecen moldeados por el miedo. No buscas el alma y ni siquiera el sentido de la vida. Lo único que quieres es consuelo. Déjame solo, Mónica. Se tapó los oídos con las manos sucias. Tenía el cabello y la barba cubiertos de polvo. La sangre se le había secado sobre las heridas más pequeñas, que se abrían por todo su cuerpo. En lo alto, el sol parecía latir al unísono con su corazón. Vas cuesta abajo, Carl. ¿No lo ves? Cuesta abajo. Despierta de una vez. No eres totalmente incapaz de pensar racionalmente. ¡Ay, Mónica! ¿Quieres callarte ya? Su voz sonó ronca y quebrada. Por encima de su cuerpo comenzaron a juntarse unos pocos cuervos que volaban en círculo. Oyó que le respondían, con voz no muy distinta de la suya. Dios murió en 1945. No estamos en 1945, sino en el año 28. Dios vive. ¿Cómo puedes molestarte en discurrir sobre una religión tan obviamente sincrética como el cristianismo? Es una mezcla de judaísmo rabínico, ética estoica, cultos esotéricos griegos, rituales orientales. No me importa. En tu estado mental, claro que no. Necesito a Dios. A eso se reduce todo. ¿Has visto? Muy bien, Carl, recoge tus muletas. Solo piensa en lo que podrías haber sido si hubieras podido resolver estas cuestiones. Gloga Ware incorporó su cuerpo maltratado y gritó, de pie, en la cima de la colina. Los cuervos se asustaron. Aletearon como molinos en el aire y huyeron. El cielo comenzaba a oscurecerse. Evangelio de Mateo. Después Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Capítulo 4. Versículos 1 a 2.